Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de enfermedades glomerulares. Mi nombre es Marco Antonio Iribe y vamos a contar como invitados especiales con el doctor Dan, que es nefrólogo de esta unidad, y con residentes del servicio de nefrología. Los objetivos de esta clase van a ser repasar la fisiopatología de las enfermedades glomerulares para poder entender las manifestaciones clínicas y laboratoriales, y de esta manera comprender cómo se hace el abordaje diagnóstico. Por último, mencionaremos las generalidades de las enfermedades glomerulares más comunes. Una enfermedad glomerular es un trastorno que afecta a la barrera de filtración glomerular. Puede ser primaria, si es originaria y residente del riñón, o secundaria, si es una enfermedad sistémica que causa un daño glomerular. Debemos de recordar que la barrera de filtración glomerular está compuesta por el endotelio vascular, el cual está fenestrado y recubierto por un grupo cáliz que le da una carga negativa, por la membrana basal glomerular, que está hecha principalmente por colágeno tipo 4 y glucosaminoglucanos, que también le confieren carga negativa, y por el diafragma de filtración, que se encuentra entre los procesos podocytarios. Se encarga de separar el espacio vascular del espacio urinario y de ser un filtro para elementos líquidos y solutos. Otros elementos importantes del glomérulo son las células mesangiales, las cuales se encargan de dar un soporte estructural a los capilares glomerulares, además de que tienen función fagocítica, contacti y sintetizan las proteínas de la matriz extracelular. Debemos de recordar que el glomérulo se forma a partir de la arteriola aferente, cuando ésta entra en el polo vascular del corpúsculo renal. Ahí se divide en algunas asas, las cuales abandonan el mismo corpúsculo por la arteriola eferente. El corpúsculo está compuesto por la cápsula de Bowman, que tiene una capa de células parietales que conectan con el polo urinario y el túbulo contorneado proximal, y una capa de células viscerales, que son un epitelio especializado llamado podocitos. En la imagen de la izquierda es una micrografía que muestra una tinción de hematoxilina y eosina, y en ella podemos ver el glomérulo, la capa de células parietales de la cápsula de Bowman, el espacio capsular, la luz de los capilares y las células mesangiales. Estas son imágenes de microscopía electrónica. En la mano derecha podemos ver el espacio capsular, los podocitos, la luz capilar y el endotelio. Vamos a hacer una amplificación en este cuadro, y en ese vamos a observar aquí mano derecha, pues que el endotelio está aplanado y tiene fenestraciones que miden alrededor de 70 nanómetros. Está la membrana basal. Esta está compuesta por colágeno tipo 4, tiene una lámina densa en el centro y dos láminas raras, una interna y otra externa, que son las que vemos de color más blanco. Posteriormente están los procesos podocitarios, y entre ellos hay unos espacios que se llaman hendiduras de filtración, y entre esas hendiduras hay una delgada línea que es el diafragma de filtración. Podemos ver esta imagen esquemática donde se observa el endotelio, la membrana basal y los procesos podocitarios, y aquí el diafragma de filtración. Si lo vemos desde arriba, tiene una estructura similar a un cierre. Se forma por proteínas como la podocina y la nefrina, y generan poros rectangulares, que son estos blancos que vemos aquí, por los cuales se va a filtrar las sustancias. Estos tienen un tamaño de aproximadamente 4 por 14 nanómetros. Y este es el resumen de la anatomía. El endotelio, la membrana basal, que tiene un grosor de alrededor de 300 nanómetros y se ve engrosada en ciertas patologías como la nefropatía diabética, y podemos ver los podocitos con sus procesos podocitarios y los diafragmas de filtración. Todo esto, características anatómicas
atómicas y electroquímicas le dan las propiedades de permeabilidad selectiva a la barrera de filtración glomerular, y esta va a hacer que las moléculas la puedan atravesar de acuerdo a su tamaño, su carga y su forma. En la gráfica de la mano derecha podemos ver en el eje de las Y la filtrabilidad relativa. 1 es igual al agua y 0 es que no pasa nada. En el eje de las X vemos el radio molecular, un radio mayor a mano derecha. Entonces, la relación que existe entre el tamaño y la filtración es inversamente proporcional, es decir, a mayor tamaño, menor filtración. Observamos también cómo ante distintas cargas, una misma sustancia con el mismo peso molecular pasa con mayor facilidad a aquellas sustancias que tienen una carga positiva. Y por último, la forma es un factor importante, ya que aquellas que tienen una forma más elongada o que tienen más capacidad de formación van a pasar con mayor facilidad los obstáculos que plantea la barrera de filtración. Ese es el funcionamiento normal. Sin embargo, en la patología va a resultar lesionada, y esa lesión puede ser por cualquiera de estos 3 mecanismos. 1, mediado por anticuerpos, 2, mediado por células, y 3, metabólico. En el caso de los mediados por anticuerpos, podemos observar en el ejemplo 1 un anticuerpo antimembrana basal glomerular, como ocurre en esta enfermedad, el cual también activa el reclutamiento de neutrófilos. En el ejemplo 2 podemos ver un depósito subepitelial de anticuerpos, como los que son de la antifosfolipasa 2, y ellos actúan en complemento, como en la nefropatía membranosa. En el ejemplo 3 vemos cómo un anticuerpo se une a un antígeno y activa el complemento, y también la respuesta de los macrófagos. En el ejemplo 4 vemos un complejo inmune que se deposita en el glomérulo y que también tiene activación de complemento. Esto se observa, por ejemplo, en la nefropatía lúpica. Y en el ejemplo 5 vemos un neutrófilo y un anticuerpo antineutrófilo que también activa el complemento. Como se puede observar, el complemento tiene un papel importante en las lesiones del riñón. Sin embargo, no siempre aparece. Entonces va a ser un marcador importante al momento de hacer el abordaje diagnóstico. En cuanto a la lesión mediada por inmunidad celular, puede ser por los linfocitos CD4 o los CD8. Los CD4 producen una respuesta inflamatoria, liberando citoquinas como la interleuquina 17 y el interferón gamma, que activan el reclutamiento celular y desencadenan la respuesta inflamatoria. En el caso de la CD8 generan un daño celular directo. En el caso del metabólico u otros mecanismos de daño, en el ejemplo 1 es anomalidades genéticas, por ejemplo, en la síntesis de colágeno tipo 4 que constituye la membrana basal, pues va a haber la enfermedad. Hay factores que aumentan, hay factores solubles que generan daño por sí mismo. Está la hipertensión en el ejemplo 3, la hiperglucemia que causa daño directo, y también por los productos avanzados de la aplicación enzimática. En el ejemplo 5 vemos un receptor de tirosina quinasa y cómo esta, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, se une normalmente aquí. Sin embargo, en estados patológicos como en la preeclampsia, la placenta produce una proteína que se llama FMS similar a tirosina quinasa y antagoniza al factor de crecimiento, generando daño glomerular. Por último, el complemento tiene un papel muy importante en las lesiones glomerulares, ya que anomalías genéticas en el complemento o enfermedades como el síndrome urémico hemolítico y enfermedad por C3 pues están relacionadas con este tipo de lesión. Hemos visto cómo funciona normalmente el glomérulo y las lesiones. Ahora, el glomérulo va a responder de cierta manera a ese daño. Cada célula responde a su manera, sin embargo todas están comunicadas, entonces si le pasa algo a una, todo el mundo lo sabe, y las otras actúan en consecuencia también. En el caso de las
células mesangiales, ellas responden con lisis y remodelamiento. Puede generar hipertrofia y proliferación de la matriz mesangial, lo cual se va a traducir patológicamente como una glomeruloesclerosis, como la que se observa en la nefropatía por IgA, donde depósitos de inmunoglobulina llegan a la matriz mesangial. En el caso de las células endoteliales, ellas van a perder las fenestraciones que normalmente tienen y se van a hacer más anchas, por lo tanto se pierde la capacidad de filtro. Se va a dañar el glucocáliz y también va a disminuir la tasa de filtración glomerular secundaria a vasoconstricción como parte de la respuesta inflamatoria, y eso secundariamente puede llevar a una fibrosis túbulo intersticial. Los ejemplos de estas enfermedades es en la nefritis múltiple, el síndrome urémico hemolítico. Los podocitos, ellos no sufren regeneración, por lo que una vez que resultan dañados, frecuentemente hacen apoptosis y se fibrosan. Esto hace que se pierdan las capacidades de filtro del podocito y también pérdida del diafragma de hendidura. Y esto se observa en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En el caso de las células parietales, que son las que delimitan la cápsula de Bowman, estas pueden sufrir o apoptosis. Sin embargo, algunos estudios han observado que tienen migración hacia el glomérulo y pueden producir proteínas de matriz extracelular o incluso diferenciarse a podocitos. Sin embargo, lo más común es que en su forma activada tengan una proliferación progresiva, y esto se va a manifestar clínicamente como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los mecanismos de lesión son los que acabamos de mencionar y son limitados. Por lo tanto, no va a ser sorprendente encontrar el mismo hallazgo patológico en diferentes enfermedades. Las enfermedades glomerulares se van a manifestar principalmente como alteraciones en las propiedades de filtro y disminución de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, el filtro es lo más importante que hace, y también de donde viene la clasificación de los grandes síndromes glomerulares, como el síndrome nefrítico, compuesto por la hematuria, y el síndrome nefrótico, compuesto por la proteinuria. La presentación clínica va a ser variable, ya que depende de la severidad de la lesión y de la enfermedad. Puede ser desde una proteinuria o hematuria glomerular asintomática hasta un síndrome nefrótico, nefrítico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. El padecimiento actual que nos va a hacer sospechar una enfermedad glomerular es el edema y los cambios en el aspecto de la orina, como la orina espumosa, cambios en el volumen y en el olor. En cuanto a la exploración física, datos que nos pudieran orientar a una glomerulopatía es la hipertensión de nueva aparición o un descontrol hipertensivo, el edema y datos de hiperlipidemia como los antelasmas. El resto de datos de la exploración física van a depender de la enfermedad que esté causando la glomerulopatía, que en su mayor parte es una enfermedad secundaria, es decir, sistémica. Entonces podemos encontrar datos de vasculitis, de infecciones que nos pueden orientar. Por lo tanto, el interrogatorio por aparatos y sistemas debe ser lo más exhaustivo posible. Investigar desde los síntomas generales como fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso, hasta síntomas psiquiátricos como brotes psicóticos o manifestaciones dermatológicas que sugieran una vasculitis, porque la etiología es amplia. Los antecedentes familiares nos pueden orientar, sobre todo cuando las enfermedades tienen un carácter hereditario, como el síndrome de Alport y la enfermedad por IgA. Y los antecedentes patológicos son sumamente importantes, ya que estos pueden estar asociados a la glomerulopatía, la diabetes, la hipertensión, el lupus. Investigar enfermedades infecciosas y malignidad. A veces no hay evidencia de un proceso neoplásico como tal, pero la glomerulopatía resulta ser la primera manifestación. Por ejemplo, las neoplasias de pulmón, mama y tracto gastrointestinal se pueden manifestar como una glomerulopatía membranosa, la enfermedad de Hodgkin como una enfermedad de cambios mínimos, y el linfoma no Hodgkin y el carcinoma renal como una glomerulonefritis membrano proliferativa.
Debemos investigar todos los fármacos que toma el paciente, sobre todo aquellos de uso crónico, porque hay algunos muy comunes como los IECAS y los ARA, los IECAS y los AINES, que se asocian a enfermedades glomerulares. Por ejemplo, los IECAS y los AINES, así como el mercurio que se encuentra en algunas cremas, se asocia a nefropatía membranosa. Los AINES, algunos antibióticos y el tamoxifeno, a enfermedad por cambios mínimos. Y la ciclosporina, el tacrolimus, la mitomicina y los anticonceptivos orales a enfermedad membrano proliferativa. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que descartar aquellas causas que se asemejen a una alteración en la propiedad de filtro, es decir, descartar otras causas de proteinuria y de hematuria, o que se asemejen a los problemas glomerulares. En el caso de la proteinuria, esta puede ser o glomerular, o tubular, o por rebosamiento, es decir, por una sobreproducción. En el caso de la proteinuria tubular, esta va a ser normalmente menor a 1 gramo al día, sin embargo puede llegar a ser un poquito más, pero no a rangos nefróticos. Y esto es porque los túbulos tienen una función de reabsorción de las proteínas que se alcanzan a filtrar. Entonces, cuando el túbulo está dañado, las proteínas van a ser excretadas. Y normalmente en la proteinuria tubular la relación albúmina-proteína es menor de 0.4. La albúmina representa solo el 40%, a diferencia de las enfermedades glomerulares donde la albúmina es el primer determinante. En el caso de la sobreproducción, esta se puede dar en problemas como la sobreproducción de inmunoglobulinas en el mieloma múltiple. Esta puede causar principalmente la reabsorción. Y luego estas se pueden generar depósitos a nivel glomerular y ahí sí generar propiamente una glomerulopatía, como los depósitos de cadenas ligeras, pesadas y la amiloidosis. En el caso de que en la tira reactiva, la cual es bastante útil porque prácticamente solo mide la albúmina, en el caso de las proteínas, pues nos puede dar algunos falsos positivos, por ejemplo, cuando la orina está muy concentrada o cuando el pH está alcalino. En ese caso se puede solucionar el problema añadiendo ácido sulfasalicílico. En el caso de la orina alcalina se van a ver burbujitas secundarias al bicarbonato. Y en el caso de la orina concentrada, esta va a permanecer de un aspecto claro, a diferencia de que si no fuera así, se pusiera turbio. Otras causas de proteinuria son aquellas asociadas a problemas transitorios, como la fiebre, el ejercicio y la infección de vías urinarias. Por lo tanto, si el paciente está cursando por alguno de estos procesos, es recomendable tomar nuevamente una muestra de proteínas para descartar que sea algo transitorio. En el caso de la hematuria, los falsos positivos por la tira reactiva son ante el semen, el pH alcalino y proteínas similares. Por ejemplo, la mioglobina en la rhabdomyolisis y la hemoglobina en la hemolisis. Pues, los falsos negativos son muy raros, se asocian a vitamina C y sin embargo parece que no tiene repercusión clínica. En el caso de que el paciente sea el que refiere la orina oscura o hematuria, debemos investigar los fármacos que pueden cambiar la coloración de la orina, como la rifampicina, la fenitoína, y el consumo de alimentos como el betabel o de xenócidos o tintes en los alimentos. Este es el bosque entre los mundos, nadie sabe dónde está, se llega a él a través de polvo de la Atlántida o a través de unos anillos con los que puedes viajar hacia él. Está lleno de unos estanques y una vez llegaron unos niños y un caballo aquí. Entonces el caballo tenía mucha sed y se llevó a los niños por uno de estos estanques. Cada uno de estos estanques te transporta un mundo. Llegaron a un lugar oscuro y no había nada. Entonces empezaron a escuchar una canción y conforme iba sonando la canción, iba creándose el mundo. Apareció la luz, el sol, las estrellas, los árboles, las criaturas. Y este
Bosque se cita en un libro que se llama El sobrino del mago, escrito por C.S. Lewis más o menos en 1955. Y es curioso cómo la creación del mundo tiene que ver o se parece a la teoría científica esa que habla de las supercuerdas, en las que somos parte de la vibración de unas cuerdas que están en el universo. Y hablando de bosques así especiales que te transportan a otro mundo, hay una serie reciente que se llama Dark, donde hay unas cuevas que te transportan a otros tiempos. Y pues está curioso porque se observan algunas paradojas en el tiempo. Y las paradojas están en todos lados, incluso en las enfermedades glomerulares. Porque la hematuria, que es un síntoma de glomerulonefritis, puede aparecer aún en la ausencia de esta. Esto, por ejemplo, en la nefropatía por warfarina, el microembolismo por cristales de colesterol. La hematuria también puede estar ausente en la glomerulonefritis. Esto es porque los glomérulos que están más afectados no contribuyen tanto al volumen urinario. La proteinuria puede estar ausente en la glomerulosclerosis diabética, esto sobre todo en las etapas tempranas. La proteinuria y la hematuria pueden aparecer y nosotros pensar que son de origen glomerular en la hipertensión maligna, pero una vez resuelta la crisis hipertensiva desaparece la proteinuria y hemoglobinuria. La pérdida de nefrona secundaria a alguna enfermedad puede llevar a desarrollar una glomerulosclerosis focal y segmentaria de forma secundaria, es decir, no como enfermedad primaria. Y eso es porque las nefronas que quedan funcionando reciben un sobreflujo y eso actúa como si tuvieran hipertensión siempre. Los biomarcadores pueden no ser confiables y eso es por la pregunta clásica de qué sensibilidad y especificidad tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, los ANCA los asociamos a las vasculitis, sin embargo pueden aparecer en procesos infecciosos. Igualmente los ANAS que aparecen en el lupus pueden aparecer en otras enfermedades. Y la biopsia renal a menudo no proporciona un diagnóstico específico de la enfermedad. Y esto es porque la respuesta a la lesión es limitada, son las que ya platicamos. Entonces, ante diferentes enfermedades puede aparecer la misma lesión. Como conclusión, no existe una medida única que proporcione un diagnóstico específico, ni siquiera la biopsia renal. Por lo tanto, el abordaje que debemos hacer en estos pacientes debe ser amplio. Debemos de pedir creatinina sérica para estimar la tasa de filtración glomerular, realizar la recolección de proteínas de 24 horas para la cuantificación de la proteinuria, aunque también se puede utilizar la relación albúmina-creatinina. La albúmina sérica se utiliza para evaluar el estado nutricional y también la disrupción de la barrera de filtración glomerular. La LDH, en ausencia de lesión muscular y visceral, nos ayuda a pensar en hemolisis, como puede ser también una ABH y los reticulocitos. Por ejemplo, la anemia hemolítica y trombocitopenia, pues podemos pensar en microangiopatía trombótica. El complemento nos ayuda a estudiar los procesos de glomerulonefritis. La electroforesis de proteínas en 24 horas a estudiar cuando sospechamos que se trata de una gamalopatía monoclonal, por ejemplo, en las personas mayores de 40 años. Las infecciones suelen ser causantes de glomerulopatía. Por ejemplo, las hepatitis se asocian a crioglobulinemia y estas a lesión glomerular. Los ANA y los ANCA para valorar los trastornos autoinmunes y las vasculitis. En el caso del factor reumatoide, este puede aparecer positivo hasta en el 70% de los pacientes que tienen crioglobulinas. Las principales causas de glomerulonefritis,
las podemos clasificar en si son sistémicas o secundarias o renales o primarias. Y de estas decir si tienen el complemento sérico bajo o si lo tienen normal. En el caso de las de complemento bajo, estas están relacionadas con procesos inflamatorios, por ejemplo, el lupus, la crioglobulinemia que se asocia a las infecciones y la endocarditis bacteriana. Entre paréntesis pongo el número del porcentaje en el que aparece el complemento bajo en estas patologías, es decir, es bastante frecuente. En las enfermedades renales podemos observar la glomerulonefritis post-estreptocócica o postinfecciosa en general y la glomerulonefritis membrano-proliferativa. En cuanto a las del complemento sérico normal, en las sistémicas, mayor medulitis, por ejemplo, la poliarteritis, el síndrome de riñón-pulmón, la púrpura de Enos-Scheulen, la glomerulomatosis con poliangitis, y en el caso de las enfermedades renales, la nefropatía por IgA, y también puede ser una manifestación de las enfermedades rápidamente progresivas. Este cuadro que vemos aquí viene en el libro del Pocket Medicine y es bastante orientativo. Si se fijan, viene lo del complemento, el complemento bajo, y nos sirve para delimitar del gran mundo de enfermedades las que pueden ser el agente causal, ¿no? El resto, pues prácticamente tienen el complemento normal y para eso nos ayudan otros marcadores como los ANCA o los antimembrana basal glomerular. Los ANCA positivos, pues los vamos a tener que observar que contienen, si es citoplasmático o perinuclear. Si es citoplasmático, más granuloma puede ser un síndrome de Wegener, que es perinuclear, y granulomas, granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Y en el caso de la enfermedad antimembrana basal glomerular, pues aquí los anticuerpos nos ayudan sobre todo, y ya observamos clínicamente si se asocia a hemorragia pulmonar o no, porque ya podría ser el orientativo del GUPAS-2. En cuanto a las causas de síndrome nefrótico, los principales son enfermedades sistémicas, y las tres primeras son la diabetes mellitus, el lupus y la amiloidosis. Amiloidosis pueden desarrollar síndrome nefrótico. Existen otras causas sistémicas como el mieloma, procesos infecciosos, las neoplasias, los fármacos que ya hemos mencionado y la preeclampsia. Las enfermedades primarias las debemos pensar en un segundo plano, ya que no son tan frecuentes. Sin embargo, de ellas las que más aparecen son la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, representando el 33%, pero de las enfermedades primarias, pues, es lo que quiere decir este número entre paréntesis. Este es un estudio que se hizo en Carolina del Norte, es en el sureste de Estados Unidos, donde se le dio seguimiento se hizo un registro de las biopsias renales durante 30 años, de 1986 al 2005, y los clasificaron de acuerdo a la edad, de acuerdo a qué año se presentaron y de acuerdo a las características clínicas. Cuando se observa lo de las características clínicas es lo que vemos en esta gráfica que vemos aquí. El lado A son las que se presentaron con síndrome nefrótico y la del lado B son las que se presentaron con síndrome nefrítico. Entonces, de los que se presentaron con síndrome nefrótico de la adolescencia a la vejez, pues mayormente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, seguido de la nefropatía membranosa y en tercer lugar la glomerulosclerosis diabética. Sin embargo, debemos de considerar también que probablemente la incidencia de la glomerulosclerosis diabética sea mucho mayor, y esto es porque esta enfermedad normalmente no se biopsia. En el caso del síndrome nefrítico, vemos un repunte sobre todo en la juventud de la nefropatía lúpica, le sigue la nefropatía por IgA, y ya en edades avanzadas las nefropatías asociadas a ANCA, como las vasculitis. Vamos a hablar
un poco de cada una de las enfermedades más comunes. En el caso de la nefropatía lúpica se presenta del 40 al 50% de los pacientes que tienen lupus. A diferencia del lupus que se presenta mayormente en mujeres, la nefropatía lúpica se presenta mayormente en hombres. Los factores de riesgo o los que más se asocian a la presentación de la enfermedad es el aumento de la creatinina, el colesterol elevado, proteinuria marcada y aumento elevado de anticuerpos. Los factores de riesgo es la RAS, ya que los hispanos y los negros la presentan con mayor frecuencia. La patogénesis es por complejos inmunes y que se depositan a nivel glomerular. La presentación clínica es variable, puede ser desde asintomático o un síntoma nefrótico o nefrítico. El diagnóstico se hace cuando contamos con el antecedente de lupus, proteinuria, cilindros urinarios y sedimento activo. Es decir, los que es el sedimento activo se refiere a hematuria glomerular o al sedimento de síndrome nefrítico. Se debe realizar biopsia cuando hay un aumento brusco de la creatinina que no se explica por otra etiología, cuando la proteinuria es mayor a 1 gramo al día o cuando la proteinuria se asocia a hematuria. Sin embargo, la recomendación de biopsia en todas estas es de un nivel C. El pronóstico es que hasta el 36% desarrollan la enfermedad renal en etapa terminal y las recaídas aumentan con el tiempo. El tratamiento va a variar, ya que dependerá de la presentación clínica, pudiendo no tener un tratamiento específico o ir iniciando con medidas antiproteinúricas como los IECA en etapas tempranas, hasta inducción con esteroides más micofenolato o ciclofosfamida en etapas cuando se presenta como síndrome nefrótico o nefrítico, o el resultado de la biopsia es de la clase 3 focal o 4 difusa. De aquí en adelante el tratamiento es igual, es decir, ir dando las medidas antiproteinúricas y mantenimiento con micofenolato o azatropina. Sin embargo, el pronóstico con tendencia al deterioro puede llevar al requerimiento de terapia de sustitución renal, sobre todo en la etapa avanzada. La glomerulosclerosis focal y segmentaria se presenta en 7 personas por cada millón de habitantes. Representa solo el 4% de los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa terminal y se presenta mayormente en personas de raza negra. La etiología es idiopática en el 80% de los pacientes, sin embargo puede aparecer secundaria a otras enfermedades. La patogénesis es por lesión de los pocitos, los cuales es como un síndrome nefrótico, ya que pues, el daño principal está en los pocitos, y el pronóstico en la etiología primaria es que es progresiva e irreversible. En el caso de la etiología secundaria, se puede detener la progresión cuando se atiende la enfermedad. El tratamiento consiste en medidas antiproteinúricas como bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en la etiología idiopática, es decir, la etiología primaria, se puede, cuando se presenta con síndrome nefrótico, dar tratamiento con esteroides, o en caso de que no los tolere, se da terapia de sustitución renal o trasplante. Sin embargo, la recurrencia es posible aún con el trasplante. En el caso de la nefropatía membranosa, esta es una enfermedad que se presenta más en hombres de mediana edad y representa menos del 1% de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Familiar de esta enfermedad, ya que es primaria hasta en el 75% de los casos, presentándose los anticuerpos antifosfolipasa 2, de receptor de fosfolipasa 2. La patogénesis es por un engrosamiento de la membrana basal glomerular y depósitos de complejos inmunes. La presentación clínica es como un síndrome nefrótico.
sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el caso de ser una enfermedad primaria y de que las medidas antiproteinúricas no logren disminuir la proteinúria por debajo de 4 gramos al día, después de 6 meses, pues se recomienda tratamiento con inmunosupresión, con esteroides alternado con ciclofosfamida. Sin embargo, otras indicaciones de el aumento de la creatinina arriba del 30% de la basal. El pronóstico es bueno, tiene una remisión espontánea hasta el 30-35% de los casos y puede haber recaídas de 15 al 30. Los factores de peor pronóstico son el sexo masculino, el aumento de la edad o la edad avanzada y un daño severo de la función. Es una enfermedad del Pacífico y en personas jóvenes. Aquí es importante también el antecedente familiar de la enfermedad y se asocia a trastornos por estrés o enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celíaca, el TUSI y la enfermedad de Crohn. Es mayormente una enfermedad primaria y se debe a depósitos de complejos inmunes en el mesange de inmunoglobulina A. La presentación clínica puede ser como hematuria sintomática, sin embargo se puede presentar también como síndrome nefrótico y la mente progresiva. La biopsia no siempre es precedente si hay sospecha de otra glomerulopatía añadida, se debe hacer la biopsia. El tratamiento son medidas antiproteinúricas como el control de la presión arterial, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si la proteinuria persiste arriba de 1 gramo al día después de ese ciclo de esteroides de hasta 6 meses. En caso de que se presente progresiva, los corticosteroides se deben adicionar con ciclofosfamida. El pronóstico tiene una sobrevida a 10 años de hasta el 97%, sin embargo algunos llegan a desarrollar enfermedad renal en etapa terminal hasta en el 40%. Los factores de peor pronóstico son el descontrol hipertensivo, un daño marcado de la función de filtración glomerular, la obesidad y que la proteinuria persista. En el caso de la glomerulosclerosis diabética, esta se presenta de los es mayor, se presenta con mayor frecuencia y los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad es que sea diabetes mellitus tipo 1, sin embargo el 2 también es muy frecuente que lo presente. Hipertensión, sedentarismo y descontrol, la albuminuria, que es factor de progresión, y también pues es agente causal de daño a nivel glomerular. La etiología es por la hiperglucemia y los mecanismos patológicos que se actúan, pues aquí aumenta la presión intracapilar y aumento de la sensibilidad a la angiotensina 2 por la hiperglucemia. La hiperfiltración, lo cual aumenta la síntesis de colágeno y engrosa la membrana basal glomerular. También disminuye la síntesis de óxido nítrico, lo que aumenta el estrés oxidativo. El diagnóstico también se hace de forma clínica cuando diabetes de larga evolución y si encontramos la macroalbuminuria, o cuando es un paciente que tiene microalbuminuria y que también tiene retinopatía diabética, o cuando es un paciente con diabetes mellitus tipo 1, tiene microalbuminuria y no necesariamente retinopatía, pero y tiene más de 10 años de evolución de la enfermedad. El diagnóstico diferencial, es decir, pensar en otra glomerulopatía, debemos pensar cuando hay ausencia de retinopatía, cuando hay una disminución brusca de la tasa de filtración glomerular de mayor del 30%, aún después del tratamiento, y refractarias, activo y algunas manifestaciones de otra enfermedad sistémica. El tratamiento es el control glucémico y metabólico en general,
y el pronóstico es malo para la función, ya que constituye la principal causa de enfermedad renal crónica en etapa terminal. Como conclusiones, las enfermedades glomerulares se manifiestan como pérdida de la propiedad de filtro, a nivel se traduce como hematuria glomerular y proteinuria glomerular, aunque también puede haber disminución de la tasa de filtración glomerular, pero no es algo necesario. No existe una medida única que proporcione el diagnóstico, ni siquiera la biopsia. Entonces el abordaje debe ser exhaustivo y siempre se debe de investigar etiología sistémica. Y pues el diagnóstico se hace en conjunto de todos los hallazgos, ya sean de la exploración física, del interrogatorio y de laboratorio. Las glomerulosas frecuentes en nuestra comunidad, de acuerdo a los hallazgos de biopsia, pues son la nefropatía diabética, la nefritis lúpica, la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía porígea, que son las que acabamos de hablar. Y el tratamiento y el pronóstico dependerá de cada patología. Sin embargo, se pueden ofrecer medidas de soporte general, como medidas antiproteinúricas, pero siempre y cuando haya proteinuria. Y con eso concluyo la exposición y voy a ceder la palabra al doctor Dan Aguilera, por si quiere hacer algún comentario, o a los compañeros residentes de nefrología. Buenas tardes. Bien resumido, doctor. Es un tema muy amplio realmente, como para abarcarlo en una clase, viendo toda la variedad de patologías, tanto primarias y secundarias que hay. Sin embargo, como lo organizaste en tu presentación, pues lo más importante es ver los patrones que manifiesta la enfermedad. Ahorita que comentabas la situación de las paradojas que mencionaste, pues en realidad la manifestación clínica siempre va correlacionada con el tipo de daño histológico que tiene el paciente, ¿no? Para tener una hematuria de origen glomerular en un paciente con una glomerulonefritis, tienes que tener un daño en una cierta estructura de la barrera de filtración. El eritrocito tiene que atravesar primeramente la barrera endotelial. Entonces, por lo general, cuando hay un daño endotelial es cuando vas a tener una hematuria glomerular. Cualquier situación que te inflame o dañe el endotelio te va a generar que tengas una hematuria. Entonces, si tu manifestación principal es un sedimento urinario activo con una proteinuria mínima, eso te puede llevar a pensar que tengas un daño que te esté afectando principalmente la microvasculatura del riñón. Así como si tienes una proteinuria sin hematuria o una hematuria mínima, vas a tú pensar que tienes un daño principalmente a nivel de otras estructuras como la membrana basal, con su consiguiente daño en los podocitos o una podocitopatía como tal, más las otras situaciones, ¿no?, de la proteinuria que puede ser no albúmina, ¿sí?, como inmunoglobulinas, cadenas ligeras, pesadas, etcétera. Pero pues siempre tiene una correlación en la presentación clínica con los hallazgos histológicos. La otra situación importante, como tú dices, realmente las glomerulopatías más frecuentes no son las primarias, son las debidas a enfermedades sistémicas. Entonces, lo que tenemos que saber es que la mayoría de las patologías que mencionaste como primarias, por ejemplo, cambios mínimos, membranosa, focal, membrana proliferativa, tenemos que tomarlos como patrones histológicos, no como enfermedades como tal. Entonces, un patrón histológico que muy frecuentemente nos genera mucha confusión es, por ejemplo, el patrón membrano proliferativo. ¿Por qué? Porque
Si tú tienes un patrón membrano proliferativo en un paciente, no vas a asumir que tiene una glomerulonefritis membrano proliferativa primaria. Ese es el principal, pienso yo, que el cual te debe hacer pensar y hacer buscar de manera exhaustiva un diagnóstico, ya sea una enfermedad sistémica o alguna alteración del complemento, etcétera. ¿Por qué? Porque puede ir desde una enfermedad inmunológica, una infección crónica, ¿sí? Malignidad hematológica o pues una gran variedad. Entonces son patrones histológicos, igual que la membranosa. La membranosa te la puede dar lupus, te la puede dar la hepatitis, te la puede dar cáncer, tóxicos, etcétera. Entonces vas a buscar principalmente las enfermedades que te puedan dar de manera secundaria, y al final por descarte vas a llegar a un diagnóstico de una glomerulopatía primaria. Cada una tiene sus maneras de poder distinguirla entre una primaria y secundaria, ¿no? Por ejemplo, en la membranosa o en la focal, qué tan extenso es el daño podocitario en la microscopía electrónica, ¿sí? Pero pues cada una tiene su propia forma de distinguir. En cuanto a las enfermedades sistémicas, la diabetes, pues te puede dar una gran variedad de patrones también. Entonces, lo más importante es tener al paciente y definir si su enfermedad sistémica crónica como diabetes o hipertensión le puede dar una patología glomerular, o si es compatible su daño renal o su daño glomerular con la evolución de su enfermedad. Como lo mencionaste en el apartado de diabetes, pues la progresión de la enfermedad, la velocidad del daño, ¿sí? O la correlación con otras complicaciones microvasculares es de lo más relevante. Al igual que un paciente hipertenso, ya digamos que en la quinta o sexta década de la vida, puede tener un cierto daño renal, pues requeriríamos mucho tiempo de evolución para definir ese paciente como daño renal por hipertensión. Entonces, y hay muchos pacientes que te llegan con hipertensión, que se dice crónica, con un daño renal, y esos son los pacientes a los cuales hay que ponerles más atención y emprender la búsqueda, ¿no?, de patologías secundarias que te puedan ser susceptibles de un tratamiento aparte del manejo básico de la hipertensión. Entonces realmente se tiene que hablar de mucho para poder resumir este tema, pero me pareció bien presentado, bien resumido. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario en específico. Gracias, doctor. Bueno, Marco, primero que nada, buenas tardes a todos. Soy el doctor Saúl Alvarado, R5 de nefrología. Muchas gracias por invitarme y primero nada, bueno, felicitarte, muy buena plática. Coincido con el doctor Aguilera, a pesar de que es un tema muy extenso, porque sí es mucho para abarcar, lo resumiste bastante bien y muy esquemática toda la plática. Nada más, por ejemplo, resaltar en cuanto a la epidemiología que existe. Sí, ya tenemos un registro en el hospital ya de un protocolo de tesis que hizo una compañera de nosotros, ya egresada, respecto a las glomerulopatías que hay, que se atienden aquí, y similar a lo que es pues, la epidemiología registrada a nivel mundial. Aquí tenemos como principal síndrome glomerular, el síndrome nefrótico, con el 52% de los casos, y de estos, pues una distribución bastante pareja respecto a lo que es la glomerulopatía membranosa y la focal y segmentaria, que abarcan aproximadamente 16% de estos pacientes, de los que tuvieron síndrome nefrótico, y el resto distribuido entre las causas secundarias, nefropatía. Hablando como tal de nefropatía diabética, pues una poca cantidad, tú lo comentaste, no es una patología que se biopsie de primera opción, salvo que tengamos ahí sospecha de enfermedad renal no diabética. Sí se tienen hasta registros como tal locales.
Y otro punto, hablando de eso, es importante hacer la distinción, sobre todo pues cuando no se tiene una biopsia, entre la glomerulosclerosis diabética, ya no es un término tan usado, glomerulopatía diabética se enfoca más al resultado, o nefropatía diabética más bien, se enfoca más a un término histopatológico, y comenta el doctor, hay que distinguir entre los entidades nosológicas que los patrones histológicos. Como tal, la enfermedad pues es la enfermedad renal diabética, que era lo que al tiempo de evolución, a los datos clínicos, a las características del examen de fondo de ojo, a la presencia o no de la proteinuria, pero como tal, hay muchas veces pues se hace el diagnóstico de la enfermedad renal diabética. Sin embargo, propiamente la de la nefropatía requiere un estudio de biopsia. Y como tal, nada más, también ahí habría que, dentro de el protocolo así como de abordaje que tú pusiste, estaba bastante bien. Sin embargo, tratar de aterrizarlo como tal a lo que es lo que ustedes pudieran ver como tal de servicio de medicina interna. Que si bien esto les puede ayudar, pues, para pacientes en los que tengan un síndrome, clínicamente un síndrome nefrítico, recordemos, bueno, desgraciadamente pues ya no estuvimos en las anteriores clases cuando se definieron los síndromes, sin embargo, pues así como recordemos, término glomerulonefritis muchas veces se correlaciona clínicamente con el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se puede sobrelapar muchas veces con la lesión renal aguda y con lo que se conoce como glomerulonefritis rápidamente progresiva por cuestiones de temporalidad. Entonces, muchas veces las entidades o los patrones glomerulares van a ser similares en ese tipo de entidades clínicas. Entonces, teniendo en cuenta ese cuadro clínico, pues lo primero que ustedes podrían aquí valorar sería el uso de, solicitar los niveles de complemento, y en base a eso ya poder hacer una diferenciación entre las entidades que van a tener una normocomplementemia y las que van a tener una hipocomplementemia. Lo que son los anticuerpos, los ANCA y la antimembrana basal, sería más propiamente en el contexto de una rápidamente progresiva. Entonces sí es un poco más limitado su uso, sí son necesarios, y de hecho el protocolo de atención de una enfermedad con ese patrón de rápidamente progresiva dicta que se debe de tener resultado de los anticuerpos a las 24 horas de que se hace el diagnóstico para poder tomar una decisión acerca del tratamiento. Difícil en la práctica, pero pues es lo que marca la literatura. Pero el complemento sí es algo que se puede obtener más fácilmente en la práctica institucional, y es de ahí donde nos podríamos basar. Este esquema que tú pones incluye también pues ya los hallazgos de inmunofluorescencia. Sin embargo, pues eso ya requerimos la biopsia, que nos hayan hecho el estudio histopatológico. Sin embargo, pues en base a la clínica, en base ya a los niveles de complemento, pues se puede formar un protocolo diagnóstico, pues ya encauzándolo pues, a las patologías que se van a tener la sospecha. De lo demás, pues bastante bien, no tengo nada más para agregar. Nuevamente felicidades, muy buena clase. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué onda, Marco? Buenas tardes a todos. Igual, gracias por la invitación. Soy la doctora Armenta, residente de 5º año de nefrología, ¿no? Primeramente, felicitarte porque igual, pues, es un tema bastante largo que generalmente nosotros en nuestro curso lo vemos en un año, ¿no? Entonces, tratar, pues, de resumirlo en una sola clase, sí es difícil porque si bien tuviste que haber leído de muchas fuentes, pues, para poder estructurar tu presentación, y considero que está muy bien estructurada, ¿no? Como ya mencionábamos, pues, el solo término de glomerulonefritis, pues generalmente se
designa, ¿no?, a muchas enfermedades que pueden afectar la estructura y función glomerular, que generalmente son como entidades clínicas heterogéneas y son diferentes tanto en etiología, manifestaciones clínicas, curso y pronóstico, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros como internistas y como nefrólogos pues tener un rápido y eficaz pues reconocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos a un paciente con una rápidamente progresiva y no lo llegamos a identificar y no le damos una terapéutica racional, esa inflamación que el paciente ya está teniendo a nivel glomerular puede llegar ya a volverse irreversible o fibrosis incluso en semanas, ¿no? Entonces es un tratamiento que se considera pues urgente, sobre todo para tener impacto en la preservación de la función renal en un futuro, ¿no? Una manera como así práctica de hacer una aproximación al diagnóstico de una enfermedad glomerular pudiese ser pues como número 1, o sea, establecer el síndrome nefrótico, ¿no?, el cual ya mencionaste tú, síndrome glomerular, síndrome nefrítico, nefrótico, rápidamente progresivo, hematuria o proteinuria, ¿no? Es bien importante hacer una buena interrogación clínica, ¿no?, para poder recolectar los datos clínicos que nos lleven a hacer una correlación patológica, porque pues con la exploración física y el interrogatorio, por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente de 30 años que es obeso con una proteinuria subnefrótica, nos pudiese, y complemento normal, ¿no?, nos pudiese hacer llegar a pensar que estamos ante una focal y segmentaria variante periliar, ¿no? O si es un paciente joven con hematuria que tiene antecedentes de sordera y en sus familiares hay pacientes con hematuria, pues puedes pensar en un Alport, ¿no? Y ya vas haciendo como una correlación clínico-patológica. Ya posteriormente, en base a tu correlación, ya pides los datos de laboratorio, ¿no?, o imágenes que requieres, como por ejemplo también el simple, lo que mencionaste del complemento. Si estamos ante alguna patología que nos deje el complemento normal, como aquellos pacientes con síndrome nefrótico, ¿no?, que no tienen hipertensión ni daño renal y es un paciente de 40 y tantos años, se puede llegar llegar a pensar que es una membranosa, que normalmente la fisiopatología pues es muy diferente, ¿no? Aquí normalmente es un antígeno glomerular intrínseco específico del podocito, son anticuerpos que se van a dirigir a este antígeno, pero si nos baja el complemento, nos pudiese hacer pensar pues que es alguna etiología secundaria mediada por depósitos de inmunocomplejos. Entonces esto también nos puede orientar, ¿no?, a diversas etiologías. Ya después de establecer el síndrome, hacer la correlación clínico-patológica, ver qué laboratorios y qué estudios de imágenes te van a servir, pues establecer un diagnóstico etiológico y ya pues ver si tiene indicación o no para la biopsia renal, ¿no? Entonces sería como una manera de aproximación. Igual, como te digo, pues serían muchísimos los puntos de los cuales pudiésemos hablar, pero estuvo muy, muy bien tu clase, ¿no? O sea, no sé si tenga alguien más otra aportación o alguna duda. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna otra aportación? Bueno, entonces aquí, ¿sí diga, doctora? Aquí el doctor Ramírez nos pregunta que cuando es necesario darle seguimiento a las proteinurias y hematurias aisladas o transitorias y cómo sería ese seguimiento. Pues sí, todas las proteinurias y las hematurias se tienen que estudiar. Y si no se logró identificar una causa dentro de ese estudio y el paciente está clínicamente estable y no con un deterioro brusco, pues le debemos de dar seguimiento cada
cada 6 a 12 meses. Y la doctora Duarte agradece lo reciente de nefrología. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Karen López, R3. No sé si me escucho. Sí. Ok, bueno, pues nada más para concluir, queremos agradecer a los doctores, al doctor Dan Aguilera, a la doctora Armenta, al doctor Saulo Alvarado por acompañarnos, ¿no? por su aportación que realmente enriquece nuestras sesiones. Ojalá en todas las sesiones tuviéramos pues a los expertos apoyándonos, ¿no? Muchas gracias. Y por último, pues felicitar al doctor Iribe y agradecerle. Creo que, bueno, a mi parecer hubo un buen manejo del material y pues un muy buen manejo del tiempo. Entonces, pues muchas gracias y si ya no hay más, pues podemos concluir. Gracias, doctora. Felicidades, Iribe. Bye bye. Gracias. Bye.